Hola a todas y a todos, soy David Pastor Vico, a la sazón director de este segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que lleva el tema grande de innovación e investigación, rescate humano y transferencia de conocimiento, retos para la universidad ante el horizonte 2030. A priori puede parecer un tema un tanto descalabazado y podemos entender que quizás se ha hecho una especie de compuesto de temas relevantes. Sin embargo, todos tienen un sentido muy claro, muy directo, y sobre lo que hoy voy a hablar en mi calidad ya no solo de director, sino de especialista en ética de la comunicación y en medios de comunicación, es precisamente sobre el rescate humano y la transferencia de conocimiento. Transferencia de conocimiento que en nuestro ámbito, el académico, el universitario, el investigador, es desde la universidad hacia la sociedad y también, que no se nos olvide nunca, de la universidad para sí misma, o sea, para toda la comunidad. Esto es importante recalcarlo porque serán dos patas de trabajo sobre las que vamos a ir desarrollándonos. Sin embargo, para ponernos en contexto de hacia dónde voy a ir durante los aproximadamente 45 minutos que esté hablando, permítanme que les lea antes de empezar un texto que me parece muy importante rescatar. No se vean tampoco aquí reflejado en ningún tipo de ánimo guerrillero, que es básicamente lo que este manifiesto promueve. Pero es interesante para contextualizar bien de qué vamos a hablar. ¿Qué es esto del rescate humano y qué es esto de la transferencia de conocimiento? Cosa que durante todos los días de este congreso, el par de días que dura, se ha estado haciendo constantemente entre todos los cientos de investigadores que han estado compartiendo sus trabajos y que después, como es la tónica particular en este tipo de congresos, en este en especial, será publicado y estará expuesto de manera gratuita para que la comunidad lo pueda compartir, cosa que es importante. Pero permítanme, por favor, que les lea este texto y a partir de este texto vamos a hablar de qué es esto del rescate humano y la transferencia de conocimiento. Dice, seguramente muchos de ustedes lo conoceréis, este es un texto traducido en Italia hace algunos años y bueno, pues aquí os lo traigo en español. Dice, la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él. Todo el patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, continúa siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones privadas. Este es un precio demasiado alto para pagar. Obligar a que académicos paguen dinero para leer el trabajo de sus colegas, digitalizar bibliotecas enteras, pero solo permitir que la gente en Google las pueda leer, proveer artículos científicos a aquellos en las élites universitarias del primer mundo, pero no a niños en el sur del planeta, es indignante e inaceptable. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la ambición. Las leyes bajo las cuales operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían si fuese menos que esto, y los políticos que han comprado la respaldan, aprobando leyes que les conceden el poder exclusivo para decidir quiénes pueden hacer copias. Con suficientes de nosotros alrededor del mundo, no solo enviaremos un mensaje firme en contra de la privatización del conocimiento, haremos que sea una cosa del pasado. ¿Te unirás a nosotros? Esto que os he leído es el manifiesto de la guerrilla por el acceso abierto, publicado en Italia en el año 2008 y de autoría de Aaron Swartz. A lo mejor no conoces a Aaron Swartz, a lo mejor no te suena, es un caso bueno, pues muy conocido en el mundo universitario, en el mundo académico, sobre todo en el mundo anglosajón. Él fue uno de los creadores de aquellas licencias que todos solemos usar bastante, las Creative Commons, pero él además, aparte de ser un brillante informático que trabajaba en la Universidad de Harvard como investigador, pues se atrevió en su momento a hacer una descarga de archivos en la red Gestor, una de estas famosas redes científicas exclusivas universitarias, solo aptas para quienes tengan licencia de acceso a esas redes donde se comparten artículos científicos y demás proyectos. Aaron entró con su ordenador desde el MIT y solo se le ocurrió, en vez de bajarse un par de archivos, bajarse 4.8 millones
de archivos de investigación, de publicaciones de investigación. Inmediatamente toda la maquinaria política, burocrática, universitaria del MIT se le echó encima porque accedió desde sus instalaciones, había sido invitado para hacer no sé qué trabajo académico, descargó en su ordenador portátil, en su laptop, estos 4.8 millones de archivos, y como digo, inmediatamente toda la maquinaria, no solo del MIT, sino de la burocracia norteamericana, del FBI, se le echó encima, tanto al punto que se le llegó a amenazar con varios millones de dólares de multa y una pena nada más y nada menos que de 50 años de cárcel, 50 años de cárcel por bajarse 4.8 millones de archivos. Lo que es importante rescatar sobre este tema tan vergonzoso es que Aaron Swartz estaba autorizado para entrar en esta red, en la red Gestor. Él podía bajarse los archivos, cualquiera. Lo que quizás no se esperaba el sistema o la burocracia es que se bajara 4.8 millones. El 11 de enero del año 2013, a los 26 años de edad, Aaron Swartz apareció muerto. Se suicidó ante esa presión horrible que se estaba ejerciendo sobre él, acusado de 13 delitos federales y con el MIT como principal acusación privada, mientras que la acusación pública del FBI estaba haciendo su trabajo. Bueno, pues esto es una muy buena forma de arrancar esto de el rescate humano y la transferencia de conocimiento de la universidad hacia la sociedad o de la universidad hacia la propia universidad, porque básicamente es de esto de lo que vamos a hablar y me interesa mucho que pongamos al menos los puntos sobre las i y nos demos cuenta de que este tema no es tan simple, no es tan sencillo como simplemente publicar un paper, dar una conferencia, presentarse al mundo, presentar un escrito. Esto va mucho más allá. Y va mucho más allá porque forma parte de la propia tradición universitaria. Cuando hablamos de la universidad, todos sabemos, porque todos somos universitarios, que hablamos de un término latino acuñado en la Edad Media, universitas. La universitas, según su etimología, según su gestación etimológica, no es más que la unión de profesores y alumnos en comunidad. Esa es la universitas, a esa universitas se refiere el término universidad, pero esto deja de alguna manera un poco aparte a todo al que no esté relacionado con el mundo de la academia. Si hablamos de que la universitas es esta mezcla, esta unión de profesores y alumnos, lo que estamos diciendo es que en gran medida la sociedad está un poco fuera de esto en tanto en cuanto no participa como miembro activo. Sí, por supuesto que todo profesor universitario pertenece al ámbito social y todo alumno universitario pertenece al ámbito social, no forma más que una de las capas de la complejidad del ser humano. Yo como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México tengo esta capa que puedo mostrar en determinadas ocasiones, pero también pues soy escritor, también soy padre de familia, también soy hijo, también soy primo, o sea, tengo diferentes aspectos que mostrar de mi persona. Esto es a lo que podemos llamar el sentido de la complejidad del animal humano. No solo somos unidimensionales, sino que somos poliédricos, ¿no? Sin embargo, en este caso de la universidad es algo muy claro, muy marcado. Ya hay, como todo el mundo sabe, el que se dedica a la enseñanza lo sabe perfectamente, desde la antigüedad hay estos intentos de academicismo, ¿no? Desde la propia academia, por ejemplo, griega, al liceo, a otro tipo de instituciones, la biblioteca de Alejandría. O sea, siempre ha habido las madrasas árabes, siempre ha habido esta necesidad de compilar el conocimiento bajo cuatro paredes y de alguna manera regular el acceso a ello. No es gratuito que los sofistas, como esos primeros profesores puramente crematístico, no profesores que se dedicaban a la contemplación del mundo de las ideas como Platón, sino profesores que necesitaban un sustento económico, como el caso de Protágoras, por ejemplo, para poder sobrevivir. Estos sofistas pues impartían clases a cambio de un estipendio, a cambio de dinero, y por supuesto no todo el mundo podía pagar esa cuota, ¿no? No todo el mundo podía pagarlo, y de hecho esto es motivo de muchos discursos platónicos, ¿no? Si realmente es moral o no es moral este intercambio económico. Claro que Platón también era una persona que venía de una familia muy acomodada, con mucho dinero, y que por supuesto sus enseñanzas no eran del todo gratuitas y todo tenía que ver con un tipo de rango social. Esto permaneció, no nos hagamos los inocentes, esto permaneció durante todo el periodo romano. Son los romanos muy abrazados al mundo de los estoicos los que siguen
manteniendo esta necesidad de amparar el conocimiento con mayúsculas bajo las siglas de cualquier tipo de institución, pero esto no estaba al alcance de todo el mundo, esto era algo bastante privativo, siempre ha sido el mundo del conocimiento privativo solo una serie de élites. Y bueno, no hay más que ver que Marco Aurelio es uno de los grandes césares de la historia romana y es uno de los grandes filósofos, ¿no? Las meditaciones es algo que, bueno, pues todo el mundo que se quiera acercar al estoicismo latino tiene que leer, y sin embargo estamos hablando de el hombre más rico del mundo en aquella época. Así que bueno, pues sí, el conocimiento ha sido privativo en la antigüedad y esto se hereda en el mundo medieval, donde aparecen estas primeras universidades cristianas. No nos olvidemos que ya había universidades musulmanas antes de que la Sorbona de París estuviera en funcionamiento. Ya teníamos las madrasas en Córdoba, por ejemplo, ¿no? En la península ibérica bajo el régimen del Andalus, ¿no? Bueno, pues hay que entender que también, tanto en uno como en otro, es una cuestión privativa, solo relegada para cierto tipo de personas. Y aunque pudiéramos creer que la clerecía tenía acceso al conocimiento, tampoco es tan cierto. O sea, no toda clerecía, no todo monje, como parece que nos dan a entender en El nombre de la rosa, de la película basada en la novela de Humberto Eco, tenía acceso a ese conocimiento de una manera tan abierta. De hecho, es muy interesante, a modo de chascarrillo, lo pongo encima de la mesa, y si no, pues léanse la novela. Hay algunas escenas eliminadas de la película donde se muestra claramente la llegada de este fraile Guillermo de Ockham con Atso, ¿no? Guillermo, interpretado por Sean Connery, y su pequeño sirviente Atso, cuando llegan a la abadía donde transcurre la película, a él le lavan las manos con agua vertida de una jarra de plata, y a su discípulo le lavan las manos con un agua vertida de una jarra de barro. O sea, ahí inmediatamente vemos el clasismo que hay dentro de la propia clerecía, sin ya meternos en cuestiones mucho más profundas sobre órdenes mendicantes, órdenes de otro tipo, ¿no? Simplemente tenemos que darnos cuenta de que estos frailes que tenían acceso al conocimiento durante la Edad Media no era un fraile cualquiera, sino que solían ser los hijos segundones de familias adineradas, de nobles, que no iban a heredar el condado o el marquesado de sus padres, los terrenos de sus padres, y eran destinados a la clerecía. Y en este caso, estos segundones pues eran los que tenían acceso al conocimiento, por supuesto, si había ciertas capacidades innatas en ellos, ¿no? Si eran personas ágiles y con dedicación al estudio. Esto lo hereda posteriormente el ámbito universitario, las primeras universidades. Por supuesto nos vienen a la cabeza universidades como la Sorbona de París o la Universidad de Salamanca. Y tampoco tenían acceso a estas universidades cualquiera. Llegar a una universidad demostraba, bueno, pues ser de una buena familia que te había podido dar desde la infancia un trabajo de tutoraje, porque no había, o había muy pocos tipos de escuelas donde poder meter a tus hijos. Solían ser tutores los que formaban a los jóvenes para después lanzarlo al mundo universitario, que como todos saben, aquí cualquiera que se dedique a la pedagogía, a la historia de la pedagogía, lo tiene más fresco que yo, pues empezaba desde el propio bachillerato, ¿no? Lo que entendemos hoy como ser un bachiller ya era un rango. De hecho, en España todavía se mantiene el viejo uso de que los bachilleres, una vez que consiguen su grado, se pueden llamar don, ¿no? El don es un grado que se consigue por ser bachiller, y después el licenciado, pues como todo el mundo sabe, una vez que se culminan los estudios superiores, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que, por supuesto, durante toda la historia, todas las universidades fueron de carácter exclusivistas. Caras, sí, en la medida de las posibilidades de la época, seguramente para una persona muy rica, pues no en ningún caso pues, se le hacía oneroso, y para alguien pobre, pues era algo imposible de alcanzar. Y aún hoy, cuando hablamos de universidades, inmediatamente se nos vienen a la cabeza muchos ejemplos de universidades primorosas que ostentan los primeros ranqueos en esas estadísticas que constantemente salen todos los años, que se van renovando, de las 10 universidades más importantes del mundo, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa. Nos llevamos una sorpresa porque, a pesar de que ya a partir del siglo XX las universidades públicas se convierten en una herramienta necesaria
universitaria y la democratización de los estudios universitarios queda un poco en manos de esa posibilidad meritocrática del alumno que consigue dar las calificaciones suficientes para entrar en estas universidades públicas, me refiero, la sorpresa es que si vemos los rankings internacionales nos damos cuenta de que hay muchísimas universidades privadas en los primeros puestos. Tengo uno delante, un ranking de hace unos años, muy sencillo. La Universidad de Stanford en Estados Unidos es la primera, o sea, en este ranking en particular, que es un ranking ligado sobre todo a la investigación y el desarrollo el conseguir estos famosos resultados académicos que después se convierten en patentes y se pueden comercializar con ellas. La Universidad de Stanford es la primera, es privada. Después está el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya lo hemos nombrado con el tema de Aarón, ¿no? También es privada. La Universidad de Harvard, por ejemplo, también es privada. Y ya nos vamos a algunas universidades públicas. A partir del cuarto o quinto puesto, pues aparece la Universidad de Texas, de Washington, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, por supuesto, la Universidad de Michigan, y vuelven otra vez a aparecer las universidades privadas como la Universidad de Pensilvania, la Universidad Northwestern, etcétera, etcétera, etcétera. Las universidades privadas son en gran medida las promotoras de este sentido universitario elitista por el cual el conocimiento debe de ser restringido porque es motivo de especulación y después sirve para conseguir bueno, pues contratos con empresas privadas, con gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta que nos vayamos muy lejos cuando miramos inmediatamente ese concepto híbrido que a partir de la pandemia y del desarrollo de las primeras vacunas se empezó a manejar, ¿no? Esa vacuna que ligaban a la Universidad de Oxford, pero inmediatamente decían, y AstraZeneca, ¿no? Es una empresa privada y una universidad trabajando en común por un producto, ¿no? Bueno, pues en parte nos encontramos una limitante cuando hablamos de la transferencia de conocimiento, cuando desde la historia el concepto de universidad es un concepto elitista que pretende guardar el conocimiento para eso, para una élite plutocrática fundamentalmente, o sea, de poder adquisitivo, ya no solo de apellidos o de nobleza, porque descubrimos en España durante el Renacimiento que tener un título nobiliario muchas veces no significaba absolutamente nada, que podías estar en la más absoluta de las miserias, como es el caso del famosísimo Don Quijote de la Mancha, que aun siendo un hidalgo, pues lo pasaba bastante mal económicamente, ¿no? Sin embargo, la plutocracia, esta premiación económica y estratificación social va mucho de la mano de esta necesidad de ser poseedores del conocimiento y de comerciar con él. Bueno, pues así ha funcionado. Esto realmente merece una crítica, merece el pensarse seriamente, pero lo que merece es evaluarlo con respecto a la situación actual que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero con la situación actual? No solo esta situación pospandémica, donde muchísimos países están todavía en fase de vacunar a toda su población, de poder entrar en registros de cierta normalidad. Ahí nos encontramos muchos países, que es el caso de México, donde yo radico, y otros tantos del Cono Sur, aunque ya muchos países europeos estén respirando cierto tipo de normalidad, siempre bajo el acecho de la vuelta de una enfermedad o de una cepa mutada, etcétera, etcétera. Ya sabemos que ahí vamos a tener que convivir con la enfermedad durante un tiempo. Pero hay otra serie de cosas que se nos han ido olvidando a lo largo de estos meses demasiado largos de la pandemia, al que no le hemos prestado mucha atención porque estábamos mucho más involucrados en cómo salir adelante, el cómo volver a las clases presenciales, el cómo no dejar que se nos hundieran los alumnos, el intentar mantener los estándares educativos lo máximo posible, en altura me refiero, para que el choque después de estos alumnos a los pasos de grado no fuera excesivamente dañino. Nada de esto se ha solucionado, solo en México tenemos una cuota superior al 5,2 millones de alumnos que han desertado de los estudios desde primaria a universidad, y sabemos que los estándares de paso de grado han sido absolutamente hundidos y que vamos a tener un rezago educativo muy, muy fuerte y sobre todo un abandono de los universitarios en los primeros semestres de ciclo superior de enseñanza, simplemente porque no van con el nivel suficiente y se van a chocar, se van a desanimar y van a desaparecer. Además, se nos suma
algo que tendríamos que tener claro cuando hablamos del rescate humano. Si las cuotas de ansiedad y depresión de nuestros alumnos en situaciones aparentemente normales, prepandémicas, ya eran altas y ya eran peligrosas y lesivas y suponía un problema y un esfuerzo de todos los gabinetes psicopedagógicos en cualquier escuela del orbe mundial, después de casi 2 años de una situación excepcional. Y en el caso de México, por ejemplo, no volverán los alumnos de preparatorio y bachillerato por lo menos hasta febrero del año 2022. Febrero, teniendo en cuenta que iniciamos el confinamiento y las clases en virtualidad en marzo del año 2019. Son casi 2 años, estamos hablando de 23 meses separados de las aulas. Si ya eran altos, como digo, los indicativos de ansiedad y de depresión, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar a la vuelta va a ser absolutamente monstruoso. De hecho, ya hay algunos adelantos de cifras que no son para nada halagüeños. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en preparatorio y bachillerato, tenemos unos índices que rondaban el 12-13% en el caso de chicas de depresión en el acceso a bachillerato. Ahora mismo estamos con cifras que superan el 25 y el 26% según los últimos estudios que se han hecho en esta población, en el examen médico automatizado que se hace a la entrada de los alumnos en este ciclo, ¿no? Estos son datos absolutamente alarmantes porque llevan aparejados no solo problemas académicos, evidentemente es muy difícil ser capaz de encarar convenientemente unos estudios si estamos atravesando uno de estos cuadros clínicos de ansiedad o depresión, pero además esto lleva consigo también otros problemas como son, todos lo sabemos y hay que ponerlo encima de la mesa, pues problemas de suicidio, autolesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Y cuando hablamos de rescate humano, en gran medida tenemos que estar pensando en estos alumnos, pero también tenemos que estar pensando que durante estos 2 años de pandemia hemos visto imágenes desoladoras. Hemos visto que Canadá llegaba a los 50 grados centígrados de temperatura, pero no solo Canadá, también las estepas siberianas se ponían en estas temperaturas, en 50 grados, y se han multiplicado a lo largo del mundo los fenómenos meteorológicos extremos, a la par que, según las últimas publicaciones, también estamos viendo una desaceleración de las corrientes marítimas. Esto ya sabíamos que iba a suceder. En cuanto subiera la temperatura de los mares, las corrientes iban a empezar a menguar, porque como muchos de ustedes saben, las corrientes marítimas se producen por los cambios de temperatura, fundamentalmente las aguas frías del polo norte y del polo sur, en contraste con las aguas cálidas de la zona ecuatorial y tropical, genera por convección una serie de movimientos. Pero si elevamos la temperatura en el polo sur y en el polo norte, estas fuerzas de convección que generan las corrientes se frenan, y al frenarse las corrientes lo que podemos encontrarnos es una especie de caldo de sopa dentro de algunos años de mares sin movimiento. Esto llevará por supuesto a la aniquilación de gran parte de la fauna marina y sobre todo de gran parte del fitoplancton marino, que es, por si no nos hemos dado cuenta, el pulmón real del planeta. Hablamos muchas veces que el Amazonas es el pulmón verde del planeta, no es verdad. El pulmón del planeta es el fitoplancton, que gracias a las corrientes marítimas, a las corrientes marinas, se puede alimentar, y es el que produce este intercambio entre CO2 y oxígeno. Esto es el rescate humano. El rescate humano es ante no la eventualidad pandémica, que esto sabíamos que iba a suceder más tarde o más temprano, sino ante los hechos del cambio climático, que ya son una evidencia y que no podemos esconder. Es cuando debemos de poner encima de la mesa todo el conocimiento que tenemos, todo el conocimiento académico, investigacional, universitario. Sin embargo, no hemos sido capaces de generar un intercambio real de conocimientos para solucionar el tema de la vacuna, el tema de la pandemia por COVID-19. Y no hemos sido capaces de hacer este intercambio porque son muchísimas las vacunas que están en el mundo ahora mismo poniéndose, ya todo el mundo las conoce, no hace falta ni nombrarlas, pero además son muchísimas más de 200 las que se están produciendo en todos los países que tienen una mínima infraestructura y que espera poder generar para autoabastecerse de su propia vacuna y no depender de vacunas producidas fundamentalmente por empresas internacionales bajo patentes rígidas, ¿no? Hasta donde sé, perdónenme si me equivoco, solo ha sido Sputnik, que está producida por un laboratorio público ruso, solo ha sido Sputnik la que está ofreciendo la posibilidad de réplica de esta vacuna a otros laboratorios. No sé exactamente bajo qué condiciones económicas lo estará haciendo o no. No es el asunto del que estamos hablando, aunque se acerque mucho. Cuando hablamos de transferencia de conocimiento, estamos hablando de la posibilidad
de que el conocimiento de una universidad en una esquina del mundo sea capaz de ponerse en juego con el conocimiento de otra universidad en otra esquina del mundo para producir beneficios. La Agenda 2030 que tenemos encima de la mesa y que es en gran medida la que da la cifra del título de este congreso, esta mirada al 2030, la Agenda 2030 en uno de sus 17 puntos para el desarrollo sostenible, de lo que nos está hablando precisamente es del intercambio de conocimiento y la colaboración entre instituciones. Y no se refiere solo a instituciones en el ámbito local o en el ámbito estatal, no, está hablando de instituciones en el ámbito internacional. Y para que eso se dé, tenemos que darnos cuenta de qué sirven los réditos económicos cortoplacistas, cuando los problemas que estamos teniendo realmente no son cortoplacistas, sino que son inmediatos. No es una cuestión de ganar dinero ahora, sino de solucionar problemas que nos van a caer, que ya nos han caído y que le van a caer a nuestros hijos encima en muy corto plazo. La universidad, por tanto, debería de ser ese motor de transferencia de conocimiento. Sin embargo, desde su propia génesis, como comentaba, la universidad es un elemento de distinción social y sobre la que todos los países suelen levantarse el cuello de la camisa para mostrar su honorabilidad y su potencia, ¿no? Desde España siempre encumbrando universidades como la Complutense, la Universidad de Salamanca, Francia, la Sorbona, Inglaterra cuando nos habla de Cambridge y de Oxford, etcétera, etcétera, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, las universidades son instituciones que se convierten en referencia de los países y que por tal motivo, muchos son los países que intentan que su institución de enseñanza o su máxima casa de estudios siempre se ranquee en primer lugar, a consta, en muchas ocasiones, de ser exclusivistas en la compartición de estos logros, ¿no? De hecho, uno de los propios sistemas de autoabastecimiento económico de las universidades es sacar dinero de sus investigaciones a costa de generar patentes de uso y ser ellos en exclusiva los que manejen esto. Ya por suerte tenemos ejemplos en la historia contemporánea de transferencia de conocimiento real y además a coste cero, como es por ejemplo el desarrollo de la vacuna de la malaria, que sin ánimo de lucrar, lo que hizo fue que bueno, pues el equipo investigador la brindase de manera gratuita al mundo. Esto sería muy interesante si se hubiese planteado en un primer momento con el tema del COVID, pero claro, de la misma manera, si se hubiese planteado desde el inicio del COVID esta idea de hacerla gratuita, es posible que muchas de estas vacunas no se hubieran realizado porque ¿qué motivo habría tenido entonces Johnson para trabajar en ella? O Pfizer, o bueno, pues BioNTech, AstraZeneca, etcétera, etcétera. Nuestros grandes laboratorios privados a lo mejor no habrían encontrado el estímulo suficiente para trabajar en esta vacuna o para trabajar, como se está haciendo en muchísimos otros tantos laboratorios, sobre una cura, o sea, no solo la cuestión de la vacuna, sino sobre un medicamento que pueda curar esta enfermedad que es, en definitiva, la necesidad primera para que podamos salir de la pandemia. La vacuna es un elemento preventivo que no va a erradicar la enfermedad, lo que sí puede conseguir la erradicación es la intervención de ambos biológicos, ¿no? Una vacuna y un medicamento. Pero bueno, esta es la realidad del mundo, tampoco podemos darle demasiadas vueltas ni podemos rasgarnos las vestiduras. Tenemos que darnos cuenta de que poco a poco tendríamos que ir cambiando esto, pero entiendo que los que me estén escuchando y que sean de mi gremio, del gremio de las humanidades, de las ciencias sociales, están diciendo, bueno, pero esto quizás a mí no me afecta en igual manera porque, bueno, por los conocimientos, pocas patentes hay, ¿verdad?, sobre adelantos de humanidades y este tipo de cosas. Sin embargo, también es cierto que somos los grandes desfavorecidos dentro del reparto económico investigacional. Esto es una obviedad. ¿Por qué? Porque no generamos beneficio inmediato por patentes o por ventas de productos. Esto es así. Como mucho una universidad puede sacar una enciclopedia de humanidades y bueno, pues sacar cierto rédito económico, aunque ya la venta de libros también sabemos que es minoritaria, ¿no? Y entonces uno puede tener esa sensación de desasosiego ante esta charla y decir, bueno, y entonces mi papel ¿cuál es? Bueno, pues hay otro tipo de transferencia de conocimiento que no se nos puede olvidar. Si en este caso, el primer caso que he puesto encima de la mesa es la transferencia de conocimiento entre universidades, ¿no? Esta carrera buscando quién es el primero que saca el adelanto tecnológico, el adelanto científico. También otra serie de transferencias de conocimiento que son muy útiles y que son muy necesarias, son las transferencias de conocimiento en valores.
en ser conscientes del mundo en el que vivimos, de las necesidades humanas que éste tiene y de cómo un cambio de paradigma, que es lo que promueve la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, no es posible sin una intervención fáctica de las ciencias sociales y de las humanidades, del mundo desde la investigación al mundo de la calle. Y ahí vuelve a salir nuevamente el problema, ahí volvemos a tener un problema. ¿Y nuestro problema cuál es? Porque son muy pocas las universidades, muy pocas las universidades, que se han esforzado en tener las herramientas suficientes para esta transferencia. ¿A qué me refiero? Aparte de algunos museos que algunas universidades puedan tener, donde se hacen ciertas muestras o se enseñan, yo qué sé, libros antiguos, constituciones, etcétera, no hay una buena red de divulgadores de las humanidades en ninguna universidad. El papel divulgativo, el papel del académico divulgador, es un papel que desde el mundo de la academia siempre es absolutamente denostado. Yo sé que muchos ahora dirán, Vico, tú dices eso porque tú eres un divulgador y ahora estás rompiendo una lanza por la divulgación. Pero es que no hay otra forma. Si queremos que las humanidades vuelvan a tener un repunte y una necesariedad en el panorama político, en el panorama social y económico en las próximas décadas, necesitamos llenar también las aulas de estas universidades de estudiantes motivados y que sepan para qué van a trabajar, para qué van a estudiar, no solo para encerrarse en un despacho a hacer una serie de papers y mandarlos a un congreso como puede ser esto, sino que tienen que tener una acción social real, porque si no, al final no existe esa transferencia y acabamos teniendo guetos del conocimiento que ni siquiera entre ellos tienen comunicación. Y para eso son los divulgadores. Pero ¿dónde están las direcciones generales de divulgación de las humanidades? Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México existe desde hace muy poco tiempo esta dirección que está intentando formar con una beca especial, está intentando formar al primer grupo de divulgadores de las humanidades de esta casa de estudios mexicana. Pero esto no está muy replicado en el mundo porque quizás no se le dé la importancia necesaria. Bueno, pues es necesario en tanto en cuanto la labor de divulgación de las humanidades se ha dejado siempre no en manos de investigadores, sino en manos de los medios de comunicación, en manos de periodistas. Se conseguía algún tipo de investigación, algún tipo de logro, un desarrollo filosófico del pensamiento, una investigación lingüística, lo que queráis dentro del mundo de las humanidades, un estudio sociológico en profundidad, y sin embargo el canal de transmisión, de transferencia de ese conocimiento no estaba en manos de especialistas investigadores de la divulgación, sino mediatizado, y aquí es donde viene la palabra, mediatizado por los propios medios de comunicación. Un medio de comunicación, y volvemos al caso primero de las universidades públicas y privadas, un medio de comunicación normalmente, y sobre todo si estamos hablando del ámbito latinoamericano y anglosajón en América, o sea, Estados Unidos, no el caso británico. Los medios de comunicación masivos son todos privados en esta parte del mundo. Estos medios de comunicación privados simplemente van a mostrar la información que les vaya a redituar en cuestión de espectadores y de rating dentro de las escalas de visualización de sus propios intereses. Un medio de comunicación privado no va a mostrar una investigación lingüística, ni se va a preguntar seriamente sobre estos cambios que el lenguaje está sufriendo por estas polémicas que, bueno, pues ya todos conocemos, ¿no? Sobre el tema del compañere, este uso de un nuevo neutro dentro del lenguaje en idioma español, si esto va hacia algún lado o no, si esto se va a establecer o no. No va a haber un estudio a fondo, firme, por un medio de comunicación más que un simple fuego de artificio, una búsqueda de polémica, una búsqueda de conseguir ciertos datos de audiencia y poco más. Ese trabajo lo tienen que hacer los académicos, pero los académicos especialistas en investigación. Sin embargo, como decía, la investigación académica, la divulgación académica siempre ha sido absolutamente denostada por la academia como algo menor, como algo que hacen los que no tienen capacidad de investigar, algo a lo que se dedican pues esos personajes taciturnos que les gusta aparecer en los medios de comunicación por algún tipo de cuestión egocéntrica. Bueno, pues tendríamos que hacer un poco de revisión sobre eso. Hay grandísimos autores del mundo de la filosofía, que es mi ámbito inmediato de trabajo, que están haciendo mucho más por la filosofía que otros grandes filósofos metidos en los despachos de las universidades, como es el caso, por ejemplo, de Fernando Savater, para no irnos muy lejos. Si hay un libro
leído y que ha permitido el acercamiento de la población mundial al mundo de la ética y desde el mundo de la ética poder saltar al mundo de la política o al mundo ya de la filosofía más académica, pues es ética para amador o política para amador. Las obras de Fernando Savater, que han vendido millones de ejemplares desde que su obra salió ya a finales del siglo XX, es un aparato de divulgación de la filosofía, del pensamiento crítico, de la ética, y que ha servido para acercar a muchísima gente a las facultades. Y sin embargo, el personaje de Fernando Savater en el mundo académico, y perdónenme los que sean de mi gremio, pero no me dejarán mentir, ha sido muy denostado precisamente por eso, por acercar la filosofía al mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no solo tenemos que penar con el elitismo universitario de la propia institución en sí, instituciones en muchos casos como la Universidad de Sevilla, que tiene más de 500 años de antigüedad, o 700, 800 años de antigüedad en el caso de la Sorbona de París o de Salamanca, si no solo tenemos que luchar con el rancismo de estas entidades que tienen unas estructuras económicas muy fuertes, que son las que dictan qué se debe de investigar, qué no se debe de investigar, qué va a dejar un rédito económico y cómo posicionarse una por encima de lo otro, que básicamente es lo que parece que están buscando constantemente, ese ranqueo universitario dentro de las listas internacionales que después aparecen en prensa. Si no solo tenemos que luchar con eso, además tenemos que luchar contra nuestro academicismo rancio decimonónico, en el que resulta que cuando aparece un divulgador que no es más que el transmisor del conocimiento académico como eje de posibilidad de transferencia a la sociedad de lo que se está haciendo en las aulas al mundo real, donde tiene aplicación todos esos conocimientos y del que se nutre la academia, porque en el caso de las humanidades, ¿de qué nos nutrimos si no es de la propia sociedad y de los constructos culturales que ha hecho la sociedad a lo largo de los siglos? Pues resulta que ahora tenemos que luchar también con nuestra propia cerrazón investigacional y académica. ¿Por qué? Pues porque no podemos pretender un cambio de paradigma mundial, un cambio del yo individualista en el que nos hemos situado durante todo el siglo XX y final del siglo XX y principios del siglo XXI, con un neoliberalismo feroz en todo tipo de institución pública, privada, política, económica, donde queramos verlo, social. No hay forma de hacer ese tránsito del yo hacia el nosotros receptor de la transferencia de conocimiento, ese nosotros que debe de ser el que posibilite el desarrollo de los puntos de la Agenda 2030 por un futuro posible, no mejor. Que esto es muy importante. No mejor, sino posible. Porque si no, no hay futuro, por lo menos para la especie humana tal como la entendemos ahora. Pues esa posibilidad de transferencia debe hacerse desde la academia y debe hacerse desde el mundo de la divulgación. No hay otra forma de hacerse. De nada sirven, en muchos casos, papers, volúmenes enormes con contenido investigacional, si eso no tiene una forma de acercarse a la gente que no tiene las herramientas suficientes como para poder entenderlo. Se necesita un traductor, y aquí es donde me podéis decir aquello de sí, pero es que el traductor también es un traidor. Sí, pero es que sin esa traducción no hay forma de que la gente pueda entender lo que estamos haciendo en las academias y no hay forma de que pueda generarse ese cambio y al final seguiremos moleculizando y atomizando la sociedad y no necesitamos eso. Necesitamos un engranaje sano que permita la evolución hacia adelante. La universidad no es la panacea. La universidad no es la solución a todos los problemas del mundo, porque la universidad en singular pues sirve para lo que sirve. Tenemos que hablar de las universidades y refundar la cuestión de nuestra propia semántica, de nuestro propio origen. ¿Qué significa universidad? Ahí sí tendríamos que ir más hacia un universitas más amplio, a un mundo un poquito más amplio donde lo social tenga cabida. Pero digo que no es la panacea porque también nosotros tenemos problemas, porque la hiperespecialización universitaria promovida desde el pensamiento positivista, lógico, desde la razón instrumental, desde finales del XIX a inicios del siglo XX, esa que nos llevó a las dos guerras mundiales y al final del pensamiento filosófico, como lo entendemos, a la posmodernidad, etcétera. Esta hiperespecialización universitaria nos ha traído también grandes fantasmas, nos ha traído también grandes monstruos. Pues, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, pues resulta que
Si es que tú eres especialista en semiótica alemana del siglo XIX, cuando viene alguien y te explica que poniéndote unas agujitas en la frente vas a dejar de fumar o vas a perder peso, pues vas y te lo crees. ¿Por qué? Porque no hay una transferencia de conocimientos entre nosotros. No hay realmente una potenciación del pensamiento crítico, que es de lo que se trata este asunto desde el principio y que debería de ser, y es en gran medida, el lema general de cualquier congreso de humanidades y de investigación científica que se haga de aquí en adelante en la historia. No existe esa posibilidad de ahondamiento en el pensamiento crítico cuando nos hemos hiperespecializado y nos hemos convertido en esos átomos independientes dentro de un gran marasmo académico y universitario. Así que se producen monstruos. ¿Y estos monstruos cuáles son? Decía José Franco, que José Franco era el director general del Museo Universum de la Ciencia, ¿no? El director general de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, un astrofísico fantástico. Decía Pepe Franco, en México la gente cree más en los horóscopos que en los científicos. Y aquí es donde la universidad mete los pies en la sociedad, porque los profesores universitarios, como decía yo al principio, no somos más que un individuo dentro de una complejidad del animal humano. No solo somos universitarios, también somos ciudadanos del mundo. Y en este caso nos podemos encontrar enormes lumbreras académicas del mundo de las humanidades que, por no tener roce ninguno con el mundo de la ciencia y por no desarrollar ese pensamiento crítico mucho más amplio y abarcativo, pues son capaces de recitarte de memoria quizá la Odisea de Homero en griego clásico y consultan sus horóscopos todos los días. Esto es también una tragedia de la falta de transferencia de conocimiento dentro del ámbito universitario. No puede ser que seamos paladines de ciertas causas y seamos los más necios y los más idiotas en otras causas. Tenemos que tener un espectro mucho más amplio. Yo sé que esto que acabo de decir, pues ya hay gente que le está escociendo, porque seguramente hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene de malo los horóscopos? ¿O qué tiene de malo la acupuntura? ¿O qué tiene de malo este tipo de pseudociencia y pseudoconocimientos más cercanos al mundo de la magia que al mundo de la ciencia? Pues mira, no tienen nada de malo mientras lo hagas en la intimidad de tu casa y no lo compartas. Pero como referente académico, como referente universitario de tu ámbito familiar y de tu ámbito social, el decir que lo hace ya implica darle cierto criterio de verosimilitud. Es esta falacia argumentativa domine donde por ostentar un puesto o por ostentar cierto prestigio académico legitimas causas que son espurias y que son estúpidas, como fue el caso famosísimo en la historia de Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Shakespeare, que siendo a la sazón el hombre más inteligente y con el pensamiento lógico más brillante dentro del mundo victoriano de la Inglaterra de aquella época, afirmaba categóricamente que las hadas existían porque unas niñas habían hecho un montaje fotográfico, le habían enseñado y le habían dicho que existían las hadas. Y dentro del cuestionamiento moral de la época era imposible pensar que unas niñas mintieran, de tal manera que ahí tenemos a Arthur Conan Doyle siendo el hazmerreír de todo el mundo con dos dedos de frente diciendo, no sé usted imbécil, promoviendo el tema de las hadas. Para muchos que me han estado escuchando durante estos 40 minutos que llevo hablando, esta parte le estará haciendo ruido, pero es que hay que revisar, tenemos que revisarnos también a nosotros, tenemos que ver de qué pie cojeamos, porque también somos, en el grado más maligno de esta palabra, transmisores de cierto conocimiento que forma parte de nuestro interior más oscuro y que no tiene ningún tipo de sentido que se transmita. Hay que tener cuidado con estas cosas y más en situaciones y en momentos donde cualquiera que tenga un micrófono como este o una cámara como esta puede ponerse, generar un mensaje en YouTube, en TikTok, en Instagram, en cualquier red social y empezar a promover estupideces como el terraplanismo y cosas así. Yo sé que en el ámbito académico estas cosas nos causan risa, pero sin embargo esto está muchísimo más presente en el mundo social normal que nuestras propias investigaciones. Y esto es la tragedia. La tragedia que las investigaciones del mundo académico pertenecen, como diría Platón, a ese cosmos noetos, a ese mundo de las ideas que raramente en este caso, tiene una transferencia con el mundo sensible, el mundo inteligible, el mundo en el que respiramos y convivimos, que es el mundo social, donde tiene mucha más fuerza este tipo de pensamientos únicos y acríticos, individualistas y neoliberales, que impiden el desarrollo y la vista a futuro pensando en la Agenda 2030 y pensando
en intentar salvar lo que nos quede de mundo para nuestros hijos. Así que si vemos este equilibrio tan desequilibrado, si vemos esta estructura tan poco aplomada, tenemos que empezar a tomar conciencia de que nuestro trabajo, el trabajo que se ha hecho en este segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, no debe de ser un trabajo privativo, exclusivo de nosotros, sino que tiene que tener un camino de transferencia a la sociedad. Tenemos que encontrar el modo de acercar este conocimiento, todo lo que aquí se ha hablado durante 2 días, todo lo que se ha publicado, todos los vídeos de este congreso y de la primera edición del año pasado, tenemos que ver de qué forma puede empezar a calar en la sociedad. Desarrollar estructuras orgánicas dentro de las universidades para generar elementos de divulgación, elementos que permitan la divulgación de estos conocimientos en román paladino, en lengua que todo el pueblo pueda entender, dejándonos de grandes palabras, de grandes metáforas e hipérboles que suelen quedar excesivamente grandes y que suelen generar ese muro invisible que separa al académico del mundo, al pedante del ciudadano. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esto genere pensamientos, genere dudas, genere ideas, que se me rebata, que bueno, pues que se genere cierto movimiento intelectual alrededor de mis palabras es, en definitiva, lo que pretendo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo.